La actual recesión que estaría comenzando a partir del 2023, la inflación y el estancamiento que se avisora en el horizonte a partir de probablemente ya el cuarto trimestre en el cual estamos del 2022, nos lleva a hacer una autopsia al COVID, que probablemente es una de las principales causas que nos tiene o que nos está llevando a esta situación. Sobre ese tema, me he permitido leer el informe económico de América Latina y el Caribe de octubre del 2022 del Banco Mundial, que tiene como título Los nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal. Y en este informe, el primer análisis de la autopsia, si le podemos llamar así, que aparece así mismo en este mismo informe, es una característica que ya traemos desde el 2019 en el Paraguay en particular y en la región, en América Latina en general, y tiene relación con un debilitamiento en las tasas de crecimiento o tasas mediocres de crecimiento que estamos teniendo a partir del 2019, se agudizó en el 2020 y que se pretende recuperar a partir del 2023 en Paraguay. Y en algunos casos ya se recupera en el 2022. En América Latina, en el 2022 se va a crecer en una tasa del 3%. Y en el 2023 el horizonte no es bueno. Hay un crecimiento de apenas 1,6% en América Latina y en el Caribe, en el Producto Interno Bruto, a partir de una recesión mundial que está pronosticada, que vamos a hablar de aquí a poco y que ya he venido hablando también en mis artículos en los últimos días. La perspectiva de crecimiento, por ejemplo, de algunos países que tienen mucha relación con el Paraguay son las siguientes. En la Argentina, por dar una idea, en el 2019 cayó 2%, en el 2020 cayó, aún con la pandemia, 9,9%, en el 2021 creció 10,4% y en el 2022 crecerá 4,2%. En el 2023, esto es estimado, el 2% y en el 2024 también el 2%. El Brasil, que tiene un alto impacto en el Paraguay, creció en el 2019 1,2%, en el 2020 cayó 3,9%, mucho menos que los 9,9% de Argentina. En el 2021 creció 4,6%, se estima 2,5% de crecimiento en el 2022 y en el 2023 apenas 0,8%. Ojo con esto, es una locomotora de América Latina, Brasil, y se desacelera en el 2023 a 0,8% y apenas 1,8% en el 2024. Y el Paraguay decreció 0,4%, ya teníamos una leve recesión en el 2019, y en el 2020 cayó poco, 0,8%, creció en el 2021 4,1%, cayó o va a caer en este año, estamos en octubre del 2022, va a crecer apenas 0,3%, el año que viene, 2023, estimado 5,2%, y en el 2024 4,2%. Podemos decir entonces que la autopsia nos muestra un crecimiento mediocre que no compensa estructuralmente esa pobreza estructural, valga la redundancia, que tenemos en la América Latina y en particular en el Paraguay. 2 millones de pobres, del 23% de pobreza en el 2019, en el 2020, según el INE, subimos al 27, algo, casi 28% de pobreza, que fue el promedio en realidad en América Latina al cual subió la pobreza durante y como consecuencia del COVID-19. Luego cayó al 28,5% en el 2022 la pobreza y todavía no tenemos en el Paraguay mediciones exactas de cómo está la pobreza en tiempo real, un nowcasting de la pobreza en el 2022. Eso hace que hoy tengamos una especulación de que el COVID, que además de desnudar
crudamente la pobreza de nuestra capacidad en términos de salud pública para responder a este tipo de problemas sanitarios, no olvidemos que teníamos nosotros una recesión como política de Estado. La cuarentena significó ciérrense las fábricas y ciérrense las tiendas y ciérrense los supermercados como política pública, económica, ¿verdad? Y eso significó que nosotros probablemente hayamos sembrado, y eso lo dice el informe del Banco Mundial, semillas de desigualdad futura, que vamos a leer ahora. ¿Cuáles son ellas? Como por ejemplo en términos de educación, donde se pudo ver que 170 millones de estudiantes en América Latina fueron privados de 50% de días de aula de escolaridad, lo que según cálculos de UNICEF, según cálculos del del propio Banco Mundial, estoy mirando algunos de mis resúmenes, eso va a significar que el impacto sobre la pobreza y sobre la desigualdad futura va a tener que ser o será enorme, será grande. Algunos dicen que eso significaría un descenso del 10%, según los estudios de UNICEF, Banco Mundial y UNESCO, repito, un descenso del 10% en los ingresos futuros durante todas sus vidas, de una multitud de niños, adolescentes y jóvenes que perdieron medio año de escolaridad en el 2020 y en gran parte también del 2021. ¿Cómo llevar entonces a cabo reformas estructurales, le digo yo, a los que serán electos presidente de la República, vicepresidente, legisladores, gobernadores estaduales o departamentales en Paraguay, legisladores locales, en las juntas departamentales del Paraguay, en los estados del Brasil? Tenemos elecciones del Brasil ahora dentro de una semana y tenemos elecciones en el 2023 en el Paraguay. Y la pregunta que yo hago como economista de desarrollo, ¿cómo llevar a cabo reformas estructurales para incrementar el PIB, disminuir la pobreza y recuperar el equilibrio macroeconómico, fiscal que se perdió? El Paraguay ya lo perdió en el 2013 en realidad. Monetario que se perdió, estamos con inflación. Y cambiario, estamos con un dólar por las nubes. En un nuevo escenario mundial de guerra, una guerra geopolítica, una guerra de satélites, ya no solamente de aviones, una guerra proxy entre Estados Unidos y China, que la están peleando Rusia y Ucrania en Europa, con riesgo inclusive de un caos nuclear. Así es como estamos. Por eso esta autopsia desalentadora nos muestra con crudeza cuánta gente murió en el mundo durante la pandemia, y antes que ver los totales es mejor ver las proporciones. Y allí yo veo, leyendo en el informe del Banco Mundial, 254 muertes para cada 100.000 personas en América Latina y el Caribe, lo cual dice que es el doble del promedio mundial, con muchas subestimaciones y subregistros en muchos países de América Central. No sé cómo fue en Paraguay, en Brasil con Bolsonaro, que en un momento dado dejó de contar los óbitos o los decesos. Entonces, me pongo a reflexionar el hecho de que hayamos tenido en América Latina 254 muertes por cada 100.000 personas, y es el doble del promedio mundial de decesos durante la pandemia. Eso dice mucho, nos cuenta que América Latina tiene un pésimo sistema de salud. Por eso hemos muerto el doble de lo que murieron muchos europeos, sobre todo la Europa desarrollada, los Estados Unidos y algunos otros países del Reino Unido de Gran Bretaña, por ejemplo. También hemos tenido, como ya dije, 170 millones de estudiantes que fueron privados de la mitad de sus días de escolaridad. La pobreza, que también ya dije, subió al 30%. En Paraguay subió del 23 más o menos al 27, al 28%. Y se supone que también se ha incrementado la inseguridad alimenticia o alimentaria, como le quieramos decir, lo cual, como dice Robert Cano en Paraguay,
Ya de hecho perdíamos 30 cerebros por la desnutrición infantil, 30.000, perdón, cerebros por año, según Robert Cano, el demógrafo, economista e ingeniero en Paraguay. Dice que tenemos mucho más de lo que fue una costañú por año en Paraguay en términos de pérdidas de vidas útiles, productivas, sanas y felices en el Paraguay. Paraguay es un gran acostañú, le suelo decir a mi amigo Robert. Entonces, se supone que la inseguridad alimenticia que ha subido durante la pandemia significa el retraso del crecimiento infantil y en pérdidas de cerebros que tendrán una vida útil, productiva, mucho más disminuida, mucho menos productiva, si le queremos decir así. En Paraguay se han perdido 300.000 empleos versus la prepandemia. Y estuve mirando, y podemos ver después algunos gráficos que podemos insertar, todavía no se ha recuperado la tendencia de crecimiento exponencial que venía teniendo los empleos en el Paraguay. En América Latina tampoco. El empleo no volvió, al contrario, en América Latina el empleo sí ya volvió a niveles prepandémicos, pero en Paraguay no. En Paraguay hemos perdido 300.000 empleos, incluyendo patrones que cerraron sus propios negocios, pero que aún no se han recuperado. Y podemos mostrar algunos gráficos también al respecto. El incremento de precios también y la inflación que vino después de la pandemia al despertarnos del letargo pandémico, comenzar a consumir lo que no habíamos consumido en bienes y en servicios, a demandar. La suba de los containers, de los precios de los fletes desde China a las Américas. La baja del río Paraguay por la sequía entre el 2020 y sobre todo a finales del 2021. Esa sequía que significó al mismo tiempo una merma en la cosecha de los granos, de la soja en Paraguay del 66%, que hace que ahora en el 2022 no estemos creciendo nuestro Producto Interno Bruto, sino que nos estanquemos en apenas 0,3% de empate versus el 2021 que habíamos crecido. Se demuestra también en una inflación psicológica. La gente cree que van a subir las cosas y las cosas suben mucho más de lo que deberían. Abundancia de moneda en el mercado de los agregados monetarios como consecuencia de la emisión que hubo, trillones de dólares en Estados Unidos, trillones de euros en Europa y 1,6, 1,8 mil millones de dólares que se trajo en forma de préstamos y que se emitió en el Paraguay y que no se está esterilizando con venta de dólares, sino que se está trabajando con letras de regulación monetaria nomás, lo que eleva las tasas referenciales del Banco Central del Paraguay, de los bancos o de la Banca Mundial Central, lo que hace que estén más caros los créditos para inversión, para contratar más empleados, para capital de trabajo o también para consumo, el crédito de consumo. Todo eso debilita la economía y nos dice que en el 2023 probablemente habrá una recesión. Y algo peor, una recesión estimulada por el IPP que crece más que el IPC. En América Latina voy a verificar si en el Paraguay también. Eso no lo he analizado aún en los datos del Banco Central. No obstante, nosotros podemos ver que todo eso con la guerra de Ucrania está significando y con el corte del gas ruso, del gasoducto, del Nord Stream. De hecho, tenemos un expresidente de Alemania, es ex número 1 de Alemania, que trabaja para estos gasoductos, es decir, es empleado de Putin, un ex número 1 de Alemania. A ese nivel hemos llegado. Entonces nosotros hoy tenemos una Ucrania y una Alemania debilitadas, una con guerra, otra sin gas. Y tal es así que, repito, en el mundo puede haber una recesión. Y ya las estimaciones en el 2022 es de que América Latina crecerá 3%, Paraguay 0%, y en el 2023 América Latina, como ya dije, 1,6% y el Paraguay apenas 1,4%, lo cual no compensa lo que nos hemos venido frenando. Esas tasas tampoco compensan el hambre. En Paraguay, según el último informe del INE, había 749.000 hambrientos que no comen todos los días. Eso en un contexto en donde tenemos un alto déficit infraestructural, de hecho, en Paraguay, en agua, saneamiento, distribución de energía, transmisión de energía, rutas, que mermó un poco ese déficit,
con las 3.000 o 4.000, con los 3.000 o 4.000 kilómetros que hizo el actual gobierno, surge un candidato a presidente de la República aleatoriamente, si bien por una declaración significativa, pero eso es lo que está mostrando el gobierno que se está por ir, y también un gran déficit en habitación, más de 1 millón de unidades habitacionales entre cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas, creo que el déficit es de 200.000 unidades habitacionales y 800.000 unidades habitacionales que no tienen baño, cocina y dormitorio suficientes para la cantidad de gente que vive en esa casa. Un déficit estructural, que yo hice un cálculo, llega a los 38.000 millones de dólares aproximadamente. El déficit más lacerante es el que yo observo en saneamiento, cloacas. Apenas el 14% de los hogares paraguayos cubiertos con redes cloacales. Lo cual, según un director, Jordan, del Banco Mundial, que visitó el Paraguay, él me confesó y escribió después en un artículo de última hora que los paraguayos morimos 10 años antes de lo que deberíamos en promedio por consumir agua contaminada. Brutal. El otro tema de esta autopsia que quiero hacer es la deuda externa, a tasas que han subido, que están subiendo en el mundo. Preocupante. Hace que muchos créditos vencidos se conviertan en perennes. Roll over nomás, o sea, la deuda se renueva. Lo mismo pasa con deudas privadas, 3R, renovaciones, reestructuraciones y refinanciaciones de deudas, que tanto en Paraguay como en todas partes del mundo sube, y gran cantidad de personas inforconeadas, se dice en Paraguay, cerazadas o ceproconeadas, creo que se dice en el Brasil, son personas que figuran en los registros de protección al crédito muy importantes que deben seguir y deben seguir cuidando la confianza en los mercados financieros, pero que con créditos vencidos, morosos, inadimplentes, como dicen en el Brasil, que evitan que personas vuelvan al mercado laboral, porque si estás en Inforcon no podés trabajar, o si tenés una pyme que estás en Inforcon no podés tener a una renovación crediticia, como sí tienen las empresas medianas y grandes. Ese hecho significa una crisis también social, financiera, laboral, que conspira contra una reactivación económica post-pandemia. Tenemos una inflación que en Paraguay ya está del 11%, excepto Argentina y Turquía están por llegar a casi a 3 dígitos, pero en promedio la inflación núcleo en América Latina, dice el informe del Banco Mundial, es 8,3%, una pérdida del poder adquisitivo. La otra vez estaba haciendo yo un cálculo que en Paraguay, como el transporte público es motocicleta o el famoso chileré, como decimos los paraguayos, 1 litro de nafta, 85 de nafta, como decimos acá, que es la gasolina común, la más común de las gasolinas, se podía comprar con un jornal, se podía comprar en el año pasado, en junio del 2021, 1,8 litros. Aunque subió el jornal en Paraguay, que llegó a 98.000 guaraníes día, ese jornal yo divido por horas y me da un cociente que ahora me permite comprar 1,5 litros de nafta. Con el mismo jornal diario, yo podía comprar 1,8 el año pasado de nafta para mi chilere, ahora 1,5 nomás. Aunque subió también el jornal, pero los precios del combustible suben a una velocidad mayor, lo que deteriora, corroe, erosiona el poder de compra. Por eso es que yo digo que el IPP sube más rápido que el IPC y eso también desestimula al productor. El índice de precios al productor va más rápido que el índice de precios al consumidor, porque el vendedor de algo y el productor de algo no puede subir tanto el precio porque va a perder clientela, como le suben los precios, como le suben sus costos, mejor dicho. El ratio de la deuda pública sobre el PIB es otro de los elementos de esta autopsia, que en América Latina creció 15 puntos porcentuales durante la pandemia. Llegó al 75% del PIB en la mayoría de los países de América Latina. Ahí los paraguayos estamos bien, porque estamos apenas en el 35% del PIB, pero con la baja presión tributaria es insostenible. Es insostenible. Tenemos una presión del
una relación deuda-PIB del 35% más o menos en este momento, lo cual puede volverse insostenible. Entonces, el objetivo o el desafío, dice el Banco Mundial, es cerrar la brecha fiscal, colocar la deuda pública en trayectoria sostenible y generar espacio fiscal para financiar el futuro de las inversiones físicas y sociales, sobre todo en Paraguay, donde tenemos ese déficit que yo les dije llega a 38.000 millones de dólares, más o menos, 10.000 millones más o menos en energía, 15.000 millones, ahí ya son 25.000 millones sumando los dos, en 15.000 millones en infraestructura vialera, y el resto es agua, saneamiento, educación, salud y habitación. Entonces, ¿cómo buscar nuevos ingresos? Es la gran pregunta de los ministros de Hacienda y de los estadistas, algunos nuevos estadistas que serán elegidos en las elecciones del 2022 en el Brasil, en Paraguay en el 2023. Subir el impuesto a la renta, dicen algunos. Y yo les quiero decir que en toda América Latina el IVA, impuesto indirecto, recauda el 23,7% de lo que se recauda, el IRE el 13% y el 10%, error, me desdigo. El IVA en promedio es 23% en América Latina, en Paraguay es el 10%, el IRE es el 13% en América Latina y el impuesto a la renta para las personas físicas es el 10,6% en promedio. Esas son las tasas, eso es lo que quise decir. Cuanto mayor es la carga tributaria inicial, dice acá el estudio del Banco Mundial, mayor es su efecto negativo sobre el crecimiento del PIB. ¿Qué tal? Y llega a la siguiente conclusión del Banco Mundial. Paraguay, México, Ecuador y Bolivia no tienen por qué preocuparse, dice, porque es baja la carga tributaria inicial. Por lo tanto, hay espacio adicional. Eso no le va a gustar escuchar a nadie, ni a mí me gusta escuchar, pero es la realidad. De algún lado tiene que salir la plata para seguir financiando las inversiones físicas, sobre todo el Estado paraguayo. Ahora es todo con deuda nomás ya. O se pueden hacer concesiones también de rutas o de cloacas al sector privado. Después podemos hablar de eso, o APP. Entonces, puede tener Paraguay espacio fiscal para incrementos adicionales del IVA sin tener efecto negativo sobre el crecimiento. Por eso que lo he escuchado hace poco a llamosas decir, guarda que puede subir el IVA si queremos seguir en el 2022, en el 2023 construyendo como veníamos construyendo para mitigar el déficit infraestructural del Paraguay. Además del efecto multiplicador que tienen las obras públicas y también las privadas. La construcción, que crece 12% más o menos anual acumulativo en los últimos N años en Paraguay, es el sector que más crece anual acumulativo. Entonces nosotros tenemos que pensar de que es un endeudamiento endógeno, positivo, porque tiene un alto efecto multiplicador en el empleo y en los ingresos, endeudarte para las obras públicas. Y acá dice también el IVA puede financiarte las obras públicas, dice el Banco Mundial. Claro, el Banco Mundial vende créditos, por eso también es una especie de comunicación institucional a su favor. Quiero comentar que apenas 2,6% nomás es en América Latina el impuesto a la renta sobre las personas físicas. Hay espacio para ir subiendo sobre la torta de todo lo que se recauda. Dice el estudio del Banco Mundial que el impuesto a la renta a las personas físicas, que es el más directo, si queremos llamar así, de los impuestos y el menos regresivo, si le quieres llamar así. En Estados Unidos, en Paraguay, en América Latina, contribuye con el 2,6% de las recaudaciones, ¿verdad? Y en promedio es el 20% de la renta de las personas físicas. En Estados Unidos llega al 80% más o menos. Por lo tanto, podemos decir que está muy concentrado. Tengo que corregir acá, perdón. Vuelvo a repetir. En América Latina, el 20% de los ciudadanos nomás paga impuesto a la renta a las personas físicas. Eso es lo que quise decir.
y colabora con el 2,6% no más de lo que se recauda en América Latina y en el Caribe. En Estados Unidos llega al 80% de las personas físicas, llega la cobertura del impuesto a la renta de las personas físicas. O sea que 8 de cada 10 norteamericanos pagan impuesto a la renta de las personas físicas y 2 de cada latinoamericanos no más pagan impuesto a la renta a las personas físicas. Y el impuesto a la renta a las empresas, dice el Banco Mundial, que hay una alta evasión. Por lo tanto, se necesita una mayor eficiencia en los controles y en la recaudación. Y finalmente, dice este informe, que me llamó mucho la atención, que la otra pata para mejorar los espacios fiscales es mejorar el gasto, la calidad del gasto público. Y hay 3 formas, dicen ellos, y concuerdo. Cortar la inversión pública, que es lo que todo el mundo hace, también lo hacemos en Paraguay. Es más fácil cortar gastos de inversión en obras públicas, en energía, en rutas, en reparación de calles, en construcción de casas sociales, en extender las líneas de energía eléctrica, en cambiar los transformadores viejos que explotan. Apenas viene un ventarrón y si llueve nos quedamos sin luz. Tenemos que comprar para nuestras fábricas generadores a combustible, hidrocarburos. Entonces, y eso hace más cara la producción en Paraguay. Entonces, la forma fácil, cortar la inversión pública. Tiene un menor costo político, por ejemplo, y es mejor endeudarnos para pagar salarios de empleados públicos, políticamente hablando. Eso no quiere decir de que sea correcta ese endeudamiento, correcto ese endeudamiento. Lo segundo dice la inflación, o sea, emitís, y de esa manera gastas más socialmente, como hace la Argentina, pero tiene su parte mala porque tenés inflación, le das un subsidio a una persona empobrecida, pero le sacás poder de compra a todos los argentinos y podés tener una explosión social en cualquier momento. Y el tercero, dice el Banco Mundial, como también dice el BID, en Paraguay hay más o menos 1.600 a 1.700 millones de malgasto y robo en las compras públicas del Estado y en la asignación de los presupuestos públicos a salarios innecesarios, clientelismo, sobrefacturaciones y así por delante. En América Latina, dice el Banco Mundial, es el 4% del PIB de América Latina el malgasto público. En consecuencia, esa es una forma de mejorar también el espacio fiscal para poder reactivar la economía a partir de este momento pospandémico con guerra, con incertidumbre, y con inflación. Moral de la historia. ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo superar las tasas mediocres en una estructura de la economía, donde yo le llamo de primitivismo productivo, donde generar riqueza es única y exclusivamente a partir de extraerla de la tierra, de los recursos naturales y no de la inteligencia humana, que es más difícil, pero es mucho más rentable y mucho más productiva. Lo que hace un analista de sistemas o de inteligencia artificial desde el Paraguay para Europa, como hay muchos jóvenes que hacen eso desde la Argentina, desde el Paraguay, desde el Brasil, es mucho más, tiene mucha mayor rentabilidad que lo que hace un capataz de estancia en el Chaco paraguayo o en el Chaco argentino. Es mucho más productivo. Por horas de trabajo tiene mucho más productividad y mucho más rentabilidad. Por otro lado, nosotros tenemos el primitivismo productivo que extrae riqueza solamente de la tierra, que exportamos agua envasada en forma de filet mignon y de granos de soja, solamente es eso. También tiene el pobrismo, que es el tecoponá, son los subsidios. ¿Qué hacemos con los pobres? Y para que no nos hagan una revolución política o social, para que no cierren las calles, para que no vengan con sus machetes a cerrar la calle Palma o a hacer una manifestación delante de Muru Villaroga, demos migajas, demos subsidios y que dichas migajas
aplaquen la ira social. Nada, es un remedio, es un inhalapril para la presión alta, pero eso no cambia estructuralmente la mala alimentación que genera la presión alta a mí, por ejemplo, en la mayoría de los paraguayos. Entonces, y la desigualdad también, porque la desigualdad tiene consecuencias políticas, porque los que tienen más cooptan el poder político y desde allí convierten a la política en una actividad económica más, quizá la más rentable de las actividades económicas que hoy hay en Paraguay. Porque al cooptar el poder político, ellos hacen sesgos, generan sesgos en la economía de mercado y a partir de allí algunos pueden ser ganadores y otros son perdedores. No hay una economía de mercado donde haya una isonomía, porque tenemos un jefe de bombero que maneja el Estado. Entonces, termino esta charla con lo siguiente: ¿cómo llevar a cabo las reformas estructurales para incrementar el PIB, disminuir la pobreza y recuperar el equilibrio fiscal, monetario y cambiario en un momento de guerras y rumores de guerras, de incertidumbres y hasta incluso de amenazas nucleares? Muchísimas gracias y muy buenos días.